Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación llega a ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por su canal Teleimpacto. Y hoy estamos con ustedes, Pantaleón María Buenas y tardes, su servidor Víctor Tineo, quien vamos a estar durante una hora conversando con ustedes de distintos temas del acontecer nacional e internacional. Y comenzamos de inmediato con los hechos que ayer fueron noticia y que hoy son parte de la historia. Muchísimas gracias, Víctor, y muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, por permitirnos entrar a esta hora a sus hogares con su programa Tiempo de Renovación. Hoy es martes 24 de julio del año 2018. Faltan 160 días para que llegue el año 2019. Y los hechos que ayer fueron noticia y hoy son parte de la historia. Un día como hoy nace Simón Bolívar. Simón Bolívar, el libertador, diríamos, de las Américas. El libertador de América. De América, ¿sabes? Simón Bolívar fue uno de los hombres no solamente más importantes de ese siglo, sino también un hombre que fue un miembro de la clase gobernante de Venezuela, porque tú vas a la casa de Simón Bolívar, te das cuenta que no era un hombre... No, Simón Bolívar no era un pobre. No era un pobre, lo mismo que Fidel Castro, ¿tú ves? Y es bueno visitarla porque también Simón Bolívar no era solamente un hombre de armas, que dictaba su carta quizá con un sable en la mano y encima de un caballo, sino que era además un intelectual y tenía plena conciencia de sus ideas y de lo que debía ser la Gran Colombia, o sea, la América unida. Ese era el ideal de Simón Bolívar y que vemos que hoy se está efectuando en su patria, independientemente de lo que digan los detractores de la causa de venezolana. En Venezuela hoy se vive más que nunca los ideales de Simón Bolívar. Naturalmente, son unos ideales que le costó trabajo a Simón Bolívar iniciar. Fue traicionado varias veces y todo lo que ocurrió. Pero nunca como hoy la personalidad, las ideas de Simón Bolívar están hoy más que nunca en alto y esperamos que se convierta en total. La inspiración de Simón Bolívar para Latinoamérica. Latinoamérica es impensable, su unidad, la unidad latinoamericana y caribeña es impensable sin el pensamiento de Simón Bolívar, sin la inspiración de Simón Bolívar. Simón Bolívar es considerado uno de los hombres más grandes del mundo. Por lo general, nos referimos a los héroes y patriotas europeos, sobre todo, desde un Alejandro Magno, pasando por un Napoleón, sí. Todos estos héroes importantes de Europa. Sin embargo, en América nació un hombre de la estatura y de la dimensión de un Alejandro Magno, que es Simón Bolívar. Porque lo que hizo Simón Bolívar en los Andes, cruzando los Andes a caballo y además independizando a
a 5 naciones del sur de América y participando de alguna manera en la independencia de otras, Simón Bolívar se erige como un héroe extraordinario, extracontinental, más allá del continente americano. Sí. Y además que lo adornaba esa capacidad intelectual, esa capacidad de comprender y entender el medio en que se estaba desenvolviendo. Y por eso la unidad de América Latina fue visualizada por Bolívar desde el mismo momento en que comenzaba a independizarse las naciones latinoamericanas. O sea, la Gran Colombia, esa idea de que América Latina tenía que estar unida, esa idea es fundamental. América Latina no puede sobrevivir sin la unidad. Y hoy todavía se sigue luchando por ello, pero las divisiones en este continente impiden que se materialice el sueño de Bolívar. Pues mira, Simón Bolívar, que era el nombre como le decían, o sea que es el nombre pequeño, se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio y Pontes y Blanco. Sí, porque Ponte y Blanco. De aquellos tiempos era al estilo español. Sí. Mejor conocido, ¿verdad?, como Simón Bolívar. Fue un militar y político venezolano, fundador de la República de la Gran Colombia y Bolivia. Además, nació, por ejemplo, un día como hoy, 24 de julio del año 1783 en Caracas, Venezuela. Fíjense bien, y fallece el 17 de diciembre de 1830. O sea que del 83 al 30, ¿qué tiempo fue que duró por él? 47 años. Así es. 47 años. Ahora, ¿cuál fue realmente la causa de la muerte de Simón Bolívar? La causa de la muerte de Simón Bolívar fue la tuberculosis. Luchó, trabajó, anduvo y fue el pobre, anduvo todo ese tiempo que lo hizo. Es que esos climas de la zona andina, esos climas son inclementes. Pero que hoy estuviera vivo, porque hoy se cura la tuberculosis. Por supuesto, ¿no? Y además era por y además la tuberculosis tiene un factor de incidencia de descuido. O sea, había un descuido, falta de comida. Y entonces, bueno, pues, continuando esto, en 1843, fíjense bien, la persecución contra Duarte, que continúa en forma cada vez más encarnizada. No me refiero en este momento, porque todavía se está persiguiendo a Duarte. Mira la cuestión del busto. Por lo que tropas al mando del oficial Hipólito Franqui allanan las casas de sus padres y uno de sus tíos maternos. 1844. Eso fue en el 1843. El presidente de la Junta Central Gubernativa, general Pedro Santana. Recuerdo que estamos de Bolívar. No, yo estoy continuando la efeméride, porque ya terminamos con la de Bolívar. Ok, sí, okay, porque no sentí el cambio. Bueno, sí, no, porque continúe, porque eso fue iniciando porque es el hecho más importante, histórico, de hoy, fue de Simón Bolívar. Entonces continuó con las demás efemérides, hechos que fueron noticias, ¿verdad? Entonces decíamos que la general Pedro Santana declara traidores a la patria a Duarte, Sánchez, Pina, Pérez y otros duartistas al tiempo de incrementar la persecución de estos patriotas. También dicta un decreto a manera de ley electoral convocando a los pueblos a elegir los miembros de la Asamblea Constituyente que debía redactar una nueva constitución de la República. Pedro Santana, declarar traidor a los patriotas. El traidor declara traidor a los patriotas. 1946, el jefe del ejército dominicano, general Fausto Camaño Morales, fíjate, en 1947, le informa a su homólogo cubano, general Genovevo Pérez Damera, que una expedición contra Trujillo se preparaba desde el territorio cubano, por lo que entendía las autoridades debían tomar las medidas pertinentes que evitaran dicha acción. 2015, diarios nacionales hacen pública la carta enviada por el destituido embajador de Haití en el país, Daniel Supplies,
a su presidente Michael Martelly, en la que reconoce el fracaso del gobierno haitiano en entregar los documentos a sus ciudadanos para que puedan acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Y quería comentarte un poquitito, fíjate, aquí se habla en esta efeméride de 1947 de general Fausto Camaño Morales. Ocurre que Fausto Camaño Morales era el padre de Francisco Alberto Camaño de Ño. Él era jefe del ejército en ese momento. Y entonces le dijo al jefe del ejército cubano que se preparaba una invasión para la República Dominicana. Pero la historia es tan rica en su movimiento, en su quehacer, que fíjate bien, al último, Camaño, su hijo, el hijo de este, trujillista, termina saliendo de Cuba también. Y siendo un patriota, para la República Dominicana. Aquí. Bien, vamos entonces, Víctor, a continuar con los comentarios en los comentarios que hoy son noticias y que noticias. mañana Sí, serán parte de la historia. de la historia. Bien, entonces tú me decías hay una historia muy importante. No, la República Dominicana en estos días, muchas personas, mucha gente sale a hablar de que la economía dominicana está en una situación difícil, que tenemos un proceso de endeudamiento impresionante y que son voces agoreras que entienden que la República Dominicana llegó prácticamente a su final. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, que le indicó una receta a Haití, que prácticamente lo mata. Que prácticamente con esa receta fue una especie como de veneno, una especie de veneno que creó una situación social prácticamente de ingobernabilidad en Haití durante unos días. Sin embargo, con relación a la República Dominicana, el Fondo Monetario Internacional dice que la República Dominicana va en un buen camino. Y eso es muy importante porque esto indica claramente que el manejo de la economía, de los aspectos más importantes de la economía, como el tema del pago de la deuda y además la capacidad que tiene la República Dominicana de crecimiento y de inversión, siguen en ascenso, siguen firmes. Y eso entonces queda demostrado con lo que acaba de decir la CEPAL, que la República Dominicana tiene una inversión récord, una inversión fundamentada en una inversión que se permanece en la República Dominicana, esa inversión fija en la República Dominicana. Y eso indica claramente que todo el que invierte en la República Dominicana para permanecer en la República Dominicana es porque tiene fe en la economía y en la gente y en el crecimiento y en el desarrollo de la República Dominicana. Y estamos hablando de que son áreas distintas, no son áreas que son golondrinas, o sea, áreas que pudiera ser una inversión hoy para llevármela mañana. No, es inversiones en infraestructura, sobre todo infraestructura hotelera. O sea, la mayor cantidad de inversión que se ha hecho en este periodo es dirigida al sector turismo, luego al sector inmobiliario, el sector minería, que crece la inversión en la República Dominicana, crece la inversión en el campo, en la República Dominicana, en la manufactura y en las zonas francas. Todo esto deja claramente establecido que el país, a pesar de todas las dificultades que pudiera tener, va en una dirección correcta, con un manejo de los aspectos macroeconómicos con prudencia de parte del gobierno de la República Dominicana. Además de que hay un manejo en el sentido de modernización
de la economía de la República Dominicana, cada día más se reducen los plazos para obtener los permisos, diríamos, por ejemplo, para las empresas, para obtener los permisos para la construcción, para obtener los permisos relativo al tema medioambiental. Todos los permisos en la República Dominicana, cada día se hace un esfuerzo mayor con el Consejo Nacional de Competitividad y con todas las instituciones que tienen que trabajar con esto para reducir los tiempos en que se otorgan los permisos para que la inversión en la República Dominicana pueda ser ágil. De todo modo, la República Dominicana necesita de una unidad interna importante, una unidad interna entre todos los sectores pensando en el crecimiento y el desarrollo del país. Y esa unidad interna tiene que entender que la República Dominicana, como cualquier otro país de América Latina, se tiene que promover como una marca país, como un país donde se puede venir, no como un país donde no se puede venir, donde hay mucha violencia, donde hay, exactamente, donde no se puede venir como turista ni a invertir. Nosotros hemos tenido un crecimiento del turismo 6.5%. Eso es algo extraordinario. O sea, no promovamos la parte mala de la República Dominicana, promovamos la parte buena de la República Dominicana y hagamos los pactos que sean necesarios y promovamos los pactos que sean necesarios para que haya una redistribución equitativa de las riquezas en la República Dominicana. Correcto. Fíjate, y en otro orden, ocurre ahí que la evolución social en la República Dominicana existe, esa evolución social hace que sectores de la sociedad que eran extremadamente sumisos y que jamás en la vida podían pararse de frente a un sacerdote para contradecirle, hoy en día la situación es diferente y es producto de que la sociedad no es estática. La ley fundamental de todo lo que existe es el desarrollo, el movimiento, desarrollo de las cosas pequeñas a la grande, de lo pequeño a lo grande, de lo inferior a lo superior. Por ejemplo, antes una mujer no podía parársele enfrente a un obispo y afirmar que favorecía el aborto. Hoy en día la situación es totalmente diferente. Ahora, a pesar de que la conferencia de episcopado de los obispos de la República Dominicana dicen que favorecer el aborto es actuar como la mafia. Actuar como la mafia dominicana reiteró su oposición a la posibilidad de que en el país apruebe el aborto. Crimen que echa por fuera a uno para salvar a los demás o a otros. Realmente es algo que muchas veces no es que se tenga como una cuestión de que estas tres causales pueden o no ser aprobadas, pero son tres causas que en verdad mantienen estancado el Código Penal, procesal penal de la República Dominicana. Muchos que lo han leído y que lo han visto dicen que es uno de los códigos más avanzados que hay, pero entonces se opone una iglesia que está cayendo en un estado total de atraso, porque si bien es cierto que ellos pueden tener su posición, también es cierto que dentro de la Iglesia Católica y también otras iglesias es que se cometen los crímenes más aberrantes con relación a la pedofilia, con relación a los abortos y todas esas cosas por el estilo. ¿Ves? Pero además, la Iglesia Católica tiene que deshacerse de ciertas cosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica no quiere que se reconozca el derecho de la mujer a decidir con su cuerpo y con su decisión de ser o no ser madre, cuando pueda, especialmente ahora con estas tres causales. Sin embargo,
Sin embargo, la Iglesia Católica sí decide que las mujeres no pueden ser sacerdotes, no pueden ser pastores, no pueden ser nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la Iglesia es extremadamente machista. Por eso hay en este momento hay diferentes situaciones que se dan. Por ejemplo, esta tarde hubo una marcha frente al Congreso, una coalición que se llama Por la Salud y la Vida, pero no solamente aquí, también en Argentina y en otros países. En Argentina el ministro el ministro de Salud fue a defender la causal, pero aquí el ministro de Salud, porque esta es una posición del gobierno, que no puso en práctica el código por esas causales. Dice aquí, una de las mujeres de la República me volvieron a concentrarse hoy frente al Congreso Nacional Bicameral para demandar la despenalización del aborto en 3 causales y garantizar el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad de la mujer. Esta demanda tiene nombre, apellido y 20 años de historia, 3 causales dentro del Código Penal. Cuando corre riesgo la vida de las mujeres, esa es la primera. Cuando existen malformaciones incompatibles con la vida y si el embarazo es una violación o incesto. Entonces, esas 3 causales realmente son ciertas. Sí, ya la ciencia permite determinar si un niño está mal formado, si tiene 2 cabezas, si le falta un brazo, 2 brazos, etc. Entonces, la ciencia puede determinarlo y se nota y se sabe, pero no dejan que lo tenga. Entonces, después que lo tengan, ya no es un feto, ya es un hijo que se te muere y que tú tienes que decidir a luchar. Sin embargo, si la ciencia te determina esto, debe ser así. Pero además, entonces, hay un elemento adicional. Ajá. Hay malformaciones que para que puedan sostenerse después que nacen, cuestan alrededor de $1 millón de pesos mensual. Ajá. A veces nacen en hogares que no tienen para sustentarse en lo cotidiano, diríamos 10,000 pesos mensuales. Entonces, cuando nace la criatura, y esto tiene un costo tan elevado mensualmente, y la Iglesia y el Estado, que tienen una relación desde hace mucho tiempo muy cercana, la Iglesia y el Estado, entonces no juegan el papel social que le correspondería como Estado y como Iglesia, que sería buscar ese $1 millón de pesos para mantener esa criatura. Pero además, jugar un papel en el sentido de que esa madre tiene un derecho a trabajar. ¿Qué pasa con el derecho a trabajar? Porque no puede trabajar. ¿Qué pasa con el derecho a recrearse sanamente? Porque no puede hacerlo, no puede dejar solo. O sea, para poner una circunstancia de una situación extrema, pero que sí, que se da. Entonces, hay que tomar en consideración una serie de elementos sociales, de cambios sociales que se han venido dando a raíz de que ya la práctica cuando la ciencia ha llegado a un nivel de desarrollo importante y que ya tiene que hacer la paz, la religión tiene que hacer la paz con la ciencia. La ciencia, sí, señor. No puede seguir esta guerra. Si la ciencia ha definido que ya hay una situación de malformación congénita, un problema cerebral, un problema de la naturaleza que vaya a impedir que la vida se desarrolle de manera normal, que tenga una vida sana. Hay situaciones que las personas pueden decidir si tienen o no tienen a un niño, cuando el niño tiene, por ejemplo, el problema de la enfermedad que tiene la cabeza un poco grande, que la persona puede durar mucho tiempo ya y además se puede dar seguimiento. Si la persona tiene ese problema y el médico le dice y no lo quiere abortar, ya puede tener su niño, pero además no está obligada. La persona puede tener su fe, puede tener su religión, porque no se le está diciendo que es obligatorio. La ley no dice que el aborto es obligatorio, que es obligado. No, que la ley lo que hace es que permite que sea aborto, sin ser sancionado, sin violar la ley. Lo que hace que lo permite, pero no es una obligación. Lo que está diciendo es
que tú podrás decidir con esas tres determinados criterios, porque esos son criterios que hay que determinar, que puede tener la opción de, en una circunstancia extrema como esta, tomar la decisión de hacerlo o no. El caso, por ejemplo, del incesto. Si su padre, a una jovencita, como ocurre aquí, a cada rato en la República Dominicana, a una niña de 14, 15 años, entonces tiene un niño que es al mismo tiempo el papá, es el abuelo del mismo niño. Situaciones que emocionalmente eso es un infierno en la tierra. Adiós, muchachos. Eso tiene que ser un infierno en la tierra. Entonces hay que buscar una salida. Y por más que se diga, hay que pensar necesariamente en que las sociedades hoy son sociedades distintas a sociedades de hace 100 años. Y hay que darle la oportunidad a las personas de que democráticamente puedan elegir el camino. Porque yo le voy a decir algo. Nosotros estamos diciendo que las sociedades cada vez están en una situación más incómoda, menos valores, como le decimos nosotros. Pero ¿qué ha pasado? ¿Quién ha sido la que ha dirigido el proceso social? Esencialmente ha sido la Iglesia y el Estado. Sí. Si no hay valores, ¿quiénes son los responsables? Al fin y al cabo. O sea, no podemos esconder la cabeza. Y hay que tomar una decisión en este momento en la República Dominicana, porque no podemos seguir con ese código guardado, engavetado. Eso tiene que salir ya. Hay que ponerse de acuerdo. Y es increíble, Víctor, que el Estado dominicano, que es el que dirige a todos los dominicanos, es el Estado, o sea, la autoridad máxima, tenga que plegarse a no poder aprobar un código que va a regir la conducta criminal, ¿verdad? Con toda esta violencia que tenemos. En la República Dominicana, exactamente, toda esta violencia que tenemos, porque la Iglesia se opone y llama a esta mafia el hecho de que se apruebe con las 3 causales, que son exactamente lo que está pidiendo el pueblo dominicano y que el presidente de la República lo sometió como tal. Lo que pasa es que parece que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, en el Senado, la situación es de doble moral. No hay una moralidad exacta que diga, esto es así. El presidente Danilo Medina fue claro en el asunto. Muy bien, ahí está. Yo no lo voy a, lo rechazó. No, ahora están buscando bajadero. Que si una ley especial, que esto, que aquello. No, ¿para qué ley especial? Si es un código. Simple y llanamente, lo que hay son 3 causas que se repiten y se dicen y se vuelven a decir, que son cuando hay malformaciones, es que nadie quiere tener, pero señores, decir sí, le faltan los 2 brazos y un pie, sí que tenga el niño, cuando todavía siendo un feto se puede determinar que no va a ser un ser normal. Y en esos casos la persona lo puede tener, pero es un problema, por ejemplo, que no tiene cerebro. Que no tiene cerebro, exactamente, que tú tengas o que tiene la cuestión esta, la hidrocefalia, qué sé yo. Hidrocefalia, bueno, de todas maneras, la Iglesia debe ceder, dejar que este país pueda respirar en paz y tranquilo. Es un país que va a la iglesia, que da limosna, que mantiene, que una institución como la Iglesia, que es la más rica de nuestro país, en construcciones, en facilidades y en todo. Por favor, darle una oportunidad. Las mujeres merecen que se le deje decidir en lo que a su cuerpo y a su concepción y a sus ideas merecen y quieren. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en un corto tiempo.
Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. En el INAVIE somos bienestar. En el marco del proyecto Programa de Alimentación Escolar Sostenible, que apoya la Cooperación Técnica Brasil, FAO, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE del Ministerio de Educación de la República Dominicana ha incorporado el componente de Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3R, el cual se viene implementando en Monte Plata y Santiago, con la colaboración del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF, y la Oficina de Cooperación Internacional, OSI, del Ministerio de Educación. Este proyecto promueve la conciencia ambiental y fomenta en las personas hábitos adecuados de manejo de los residuos sólidos en las escuelas y sus hogares. Con la 3R, los estudiantes y maestros aprenden la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los desechos sólidos en sus escuelas. La R de reducir significa que debemos de disminuir el uso de envases plásticos como fundas, potes, vasos, platos, etc. La R de reusar me ha enseñado a utilizar varias veces un mismo artículo, como papel de escribir, folders y libros. El reciclaje consiste en clasificar, separar y almacenar en ambientes limpios los desechos sólidos para después convertirlos en productos nuevos. El principal residuo identificado en las escuelas son las cajitas de leche y néctar del programa de alimentación escolar. Para su correcta recuperación, los estudiantes y maestros de los centros educativos son capacitados, equipados y asistidos para su manejo adecuado, limpiándolos, clasificándolos y acopiándolos en puntos limpios, para luego entregarlos a empresas recicladoras. Además, las escuelas están más limpias. Desde que iniciamos las acciones con el proyecto 3R, nuestro centro luce limpio y ordenado. Soy una líder ambiental y me encargo de motivar a mis compañeros a disponer adecuadamente de los desechos y a llevarle a una cultura de respeto al medio ambiente. Soy un líder ambiental y con mi nuevo comportamiento en la escuela puedo llevar el mensaje a mi familia y amigos del barrio. ¡Tú también puedes hacerlo! ¡Somos Bienestar! Continuamos aquí en Tiempo de Renovación y queremos inmediatamente conversar de un tema que la República Dominicana tiene que prestar mucha atención, sobre todo el gobierno nacional, que ya lo ha venido tratando de orientar, diríamos, la Oficina Nacional de la Competencia, Procompetencia. Procompetencia, sí. La Procompetencia dice que el aumento que ha venido ocurriendo de manera muy imperceptible a veces,
muy mínima, pero sostenida. Sí, señor. De algunos productos, incluso arroz y huevo, pero déjame decirte, y cítricos. Sí, exactamente. Procompetencia dice que es defensa del consumidor. Está bien. Dice que ha aumentado, se han registrado aumentos en los últimos días en el precio del pollo. Es cierto, el precio del pollo. En el precio del arroz. El arroz ha aumentado 4 pesos por libra. ¿Ves? Ha aumentado el precio de las habichuelas. Ha aumentado el precio de los cítricos. Aunque han mantenido bajo y a buen precio las viandas, los plátanos, la legumbre y esas cosas. Pero entonces el aceite, tengo entendido que ha aumentado casi un 50% en su precio. Y así sucesivamente. Por consiguiente, es muy buena la advertencia que hace Proconsumidor, pero también aumentaron los pasajes. También ha aumentado la leche, bueno, esa es constantemente la leche en polvo. Pero la leche en polvo es un problema porque es que o los ganaderos o la leche importada. Yo prefiero que se desarrollen los ganaderos dominicanos, pero que se llegue a un acuerdo para ver si se termina de una vez por todas el hecho de traer leche importada al país, sobre todo leche en polvo, cuando aquí tenemos, según los ganaderos, aquí tenemos suficiente leche para abastecer el mercado. No sé lo que está pasando en eso. De manera que sería muy interesante en que la Proconsumidor ponga las cosas donde deben ir para que esto no ocurra. Y lo que está diciendo también por el lado de Procompetencia es que no hay razones en este momento para que haya un aumento de los precios y que entiende Procompetencia que lo que hay es una especie como de asociación, como una situación en la que se ponen de acuerdo para definir los precios, que no son precios que son el resultado de una escasez. Ni siquiera, ni de sequía. No es un asunto de escasez. Ni de sequía. Entonces hay una causa adicional que es una causa humana que puede ser el agiotismo. Lo regular. Y en este momento hay que enfrentarlo frontalmente. El gobierno tiene que llegar inmediatamente a una solución a este problema, porque no puede ningún sector de la vida nacional, en base a querer llenarse los bolsillos de dinero, adicionalmente dañar la paz social que vive la República Dominicana. El alza de los precios es una conspiración, porque la República Dominicana no puede soportar que le aumenten la canasta básica. La canasta básica en este país es muy elevada, es muy alta. Y todavía tenemos un problema grave con los salarios, que ya en 3 ocasiones el gobernador del Banco Central ha dicho que la economía dominicana crece, pero que no hay un aumento de los salarios. El gobernador del Banco Central. Y los sindicalistas están diciéndolo desde hace mucho tiempo que tiene que haber un aumento de sueldo en la República Dominicana. Hasta el gobernador, Víctor, del Banco Central lo ha dicho. Dice que es necesario. Entonces nosotros tenemos que ponernos a una, sobre todo el gobierno, de impedir por todos los medios que sin justa causa, pueda haber un aumento de un centavo, de un céntimo a ningún producto. Y a una libra de arroz, céntimo. Y a una libra de arroz han aumentado 4 pesos. Eso no ¿Te imaginas? Eso no puede ser. Eso no puede ser porque es que cada vez que aumenta el precio de un producto, disminuye la cantidad de dinero que la gente puede manejar para todos los temas que tiene. Y no la cantidad de dinero, no, perdona, disminuye la cantidad de alimento que puede ingerir. Porque si tú... Y la calidad de vida. Pero tú ingerías, en tu casa compraban 2 libras de arroz, tú ves, que sean 8 pesos. Entonces esas libras te aumentaron 4 pesos. ¿Cuántas puedes comprar? Solamente una.
pudiera comprar. Si es 23 pesos, el de 18 lo llevaron a 23 y a 24. Y de 15 a 19. O sea, es algo realmente exagerado. Es alarmante, es alarmante. Así Mira, que las instituciones, el mensaje aquí es que cada institución juegue su papel. Porque los dominicanos y las dominicanas puedan vivir con dignidad depende esencialmente de cómo se manejen las instituciones que le corresponde jugar su papel, en este caso, pro consumidor y pro competencia. ¿Sabe una cosa? Que el presidente Medina entregó 800 títulos de propiedad en Asua. Fíjate, parece que todos los gobiernos entregan títulos de propiedad a la persona. Pero ¿por qué le entregan esos títulos de propiedad? Ocurre que hay gente que tienen años ocupando tierra, muchas veces del Estado, muchas veces que han sido del CEA, etc. Entonces, cuando le entregan esos títulos de propiedad, la tierra entonces pasa a tener un dueño que puede con ese título hacer negocio. Puede coger préstamo para sembrar, cosechar y puede en verdad convertirse en un pequeño productor del campo. Pero mientras no tiene capacidad de convertir esa tierra en préstamo o algo por el estilo, se mantiene cogiendo dinero de los prestamistas, de las personas que prestan a la flor, tú sabes, ¿verdad? Que prestan a la flor a esos señores que tienen tierra pero que no tienen el título. Pero ahora, al tener su título, son sujetos de préstamo y de atención, naturalmente, por el Banco Agrícola de la República Dominicana. No sé... Cuando se otorga un título, la República Dominicana es más rica, porque se incrementa la riqueza de una persona. Y en la medida que se incrementa la riqueza de esa persona, se incrementan las riquezas nacionales, porque es uno a uno que se van incrementando las riquezas del país. Entonces, cuando una persona tiene acceso al financiamiento, al crédito, que se ha convertido en un derecho humano, porque en la medida en que tiene la posibilidad de obtener recursos a bajo costo, o con intereses bajos, entonces esa persona tiene más posibilidades de producir, de vender y al mismo tiempo de garantizarle a su familia y a las personas que están cerca de él una vida más justa, más digna. Y esa es la tarea fundamental del Estado. Un Estado social y democrático de derecho que no garantiza calidad de vida es un Estado que no es ni social, ni es democrático, ni es de derecho. Fíjate otra cosa, que el presidente Medina también se reunió con los funcionarios, los principales funcionarios del sistema de salud. Ojalá ahí se hayan tratado lo que nosotros acabamos de decir ahorita. O sea, el problema de la aprobación del Código Penal para que se puedan incluir las 3 causales y defenderlo, el ministro de Salud, ir a defenderlo ahí donde debe de hacerlo, en el Congreso, porque en verdad no hay ninguna voz, se deja eso así, que defienda lo que está ocurriendo. Ojalá ocurra así, pero también que vemos que en salud pública hay muchas cosas que deben de ponerse bien, darle seguimiento, continuar los protocolos, bajar la mortalidad infantil, que es una de las cosas que aún haya aborto, los abortos que se dicen que son provocados o no, aumentan los riesgos y sobre todo la mortalidad infantil. Por supuesto, y la mortalidad materna. Eso es un tema clave, porque la República Dominicana no ha podido estar acorde con los objetivos, ni los objetivos de desarrollo sostenible pudimos cumplir, y ahora estamos avanzando con los objetivos de desarrollo los del milenio, y estamos avanzando con los objetivos de desarrollo sostenible, pero en un nivel muy bajo todavía. O sea que el país tiene compromisos nacionales e internacionales que debe cumplir,
y que por circunstancias de protocolos y por la situación, muchos dicen, de la migración que cruza a la República Dominicana desde Haití para el tema del nacimiento de niños y demás, la República Dominicana no ha podido disminuir dramáticamente, como tiene que hacerlo, la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Sí. Es un tema clave para mejorar los índices de desarrollo humano en la República Dominicana. Oye, te quería decirte algo, por ejemplo, fíjate, algo importante, que Yamilet, ¿verdad? Yamilet Peña. Ah, bueno, sí, nos ha ido de maravilla en los centroamericanos y del Caribe. Ganó un oro histórico. Es la primera vez que en gimnasia la República Dominicana gana un oro. Un oro. Señores, el deporte indica, el desarrollo del deporte indica que un país está avanzando en todos los sentidos, porque el deporte indica que hay una inversión en un área de fundamental desarrollo. Entonces, indica que el país está preocupando por la organización y por la disciplina de sus jóvenes. Ese es un mensaje impresionante que estamos enviando a América Latina y el Caribe. Porque antes, por ejemplo, generalmente era Cuba, Cuba sobre todo Cuba, pero ahora la República Dominicana está teniendo un auge en materia deportiva impresionante, y eso se debe esencialmente al crecimiento de la economía y a la integración de sectores económicos que antes no se involucraban. Naturalmente. A través del CRESO. Entonces, cuando se juntan las iniciativas públicas con las iniciativas privadas y se impulsa el proceso de cambio y de fortalecimiento de un área específica, como el caso del deporte, entonces podemos tener resultados positivos. Así deberíamos hacerlo en todas las áreas neurálgicas y sensibles del país. Naturalmente. Hay un punto que ha traído una cierta tranquilidad a nivel internacional, que es la relación ahora que se está estableciendo entre Donald Trump y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y para América Latina esto es muy importante porque hay un sentimiento de inseguridad, como de incertidumbre con relación a la forma y al manejo de la política exterior que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y con relación a México, la crisis ha sido cada vez peor. Y eso ha arrastrado a los latinos en Estados Unidos, porque dentro de los latinos que hay en los Estados Unidos, alrededor del 50% es mexicano. Por una razón muy simple o muy elemental, y es que una parte importante del territorio de los Estados Unidos antes era mexicano, y eso hay que reconocerlo. Pero para el presidente Trump eso no importa, eso importa muy poco. Y había tenido una pelea permanente primero con el presidente Peña Nieto y también con los mexicanos en los Estados Unidos, que incluso llegó a ofenderlo de una manera muy elemental, diríamos. Y los mexicanos están muy incómodos. Sin embargo, ahora, en este momento, las relaciones comienzan a distenderse porque el presidente de los Estados Unidos le lanza un piropo al presidente de México, y el presidente de México ha sido muy flexible con el presidente de los Estados Unidos. Ojalá que entonces ya no se hable tanto del muro, sino que se hable ahora un poco más de los puentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que hará inversiones importantes en la frontera, aumentará sueldos en la frontera, se trabajará en la infraestructura en la frontera con los Estados Unidos, y esto distiende la relación de Estados Unidos con América Latina. Ojalá que Andrés Manuel López Obrador se convierta en ese interlocutor que necesita América Latina para tener una relación de armonía y de paz
con los Estados Unidos de América, que es la potencia regional, que es la potencia llamada a impulsar la paz, impulsar el desarrollo, impulsar la infraestructura, impulsar las economías de estos países, porque son países que dependen de manera determinante de lo que ocurra en los Estados Unidos. Y Estados Unidos debe hacer todo el esfuerzo del mundo porque el entorno en el cual vive sea un entorno de paz y un entorno de desarrollo. Hacia allá es que debemos apuntar. Así que hay que felicitar la aptitud que ha tenido el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha influido de alguna manera en una relación de armonía por el momento con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ojalá se mantenga, porque todos sabemos que a veces el presidente Trump, un día cualquiera, puede a través de Twitter, una relación que es fructífera puede terminar en una situación muy, muy difícil. En México también están reunidos los presidentes de Sudamérica, sobre todo de la Alianza del Pacífico, que están planteando fortalecer el vínculo de América Latina. América Latina tiene necesariamente que pensar en su integración, porque pero solo no militar. Su integración política y comercial. La Alianza del Pacífico es de carácter militar más que de carácter... es una alianza económica y están planteando una integración que vaya más allá, y porque ellos lo que sí es que han tenido posiciones en los últimos tiempos con el Grupo de Lima y demás, donde ellos son parte, en la cual se ha generado una crispación, una crisis en las relaciones de integración de América Latina, y prácticamente en este momento lo que se puede visualizar es que no hay un ambiente de integración en América Latina. Mercosur está por un lado, la comunidad andina prácticamente no existe. Los países de Centroamérica están en una situación de convulsa, de conflicto. El sistema de integración centroamericano, del cual República Dominicana no hace mucho fue la presidencia pro tempore, sus relaciones económicas, comerciales, políticas, culturales, hay que impulsarla más. Hay que hacer un esfuerzo mayor para que las riquezas que se generan en la región se queden en la región y que la comunidad latinoamericana pueda ponerse al día en lo que son los tiempos modernos, porque estamos quedándonos a la saga en ese sentido. Bueno, pues para despedirnos debemos decir que, por último, que en Nicaragua la situación continúa con dificultades, porque un obispo tuvo un atentado contra un obispo, pero también asesinaron a una joven que no es nicaragüense, brasileña, y que eso fue un estudiante, pero ocurre que allá en Nicaragua lo que hay es realmente, y ahora ha metido la mano, ha metido la voz, el vicepresidente de los Estados Unidos afirmó que la violencia va a traer una guerra civil en Nicaragua, pero ya Nicaragua tiene experiencia muy larga en la cuestión de una guerra civil. Pero la guerra civil siempre ha sido, sí, no ha sido solamente con unos relieves internos. No, exactamente, pero esa guerra civil ya tú sabes. Bueno, pues vamos a ver, ojalá que Nicaragua vuelva por su causa, pero tienen que dejarla tranquila. Tienen que dejarla tranquila como estaba antes. Bien, entonces yo creo que hasta aquí el programa, su programa Tiempo de Renovación. Esperamos que mañana estén nuevamente con nosotros aquí por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto y otras redes de canales a nivel nacional. En todo el país. Así que será hasta mañana, si Dios quiere, y no se vayan porque viene Manuel Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde. Gracias.